ahora que estamos solos, vamos a hablar de Francis Chartres. Dice el escritor Burgo Patris, muchacho que escribió un libro que se llama Historia de las orgías, pero lo dice en otro libro, que dice que Chartres fue un ladrón, un estafador y un cobarde. Vamos a ver cómo es su historia. Chartres nació en 1676 en Edimburgo, en Escocia. Su padre era Sir. Se llamaba John Chartres y participaba en los debates cortesanos de los últimos tiempos de los Estuardo y también con los Hanover. Como era costumbre entre los muchachos de su clase, Francis entró al ejército. Su primer destino importante fue en Bélgica como alférez. Y por esos tiempos se compró un libro que se llamaba Acerca de la naturaleza y el uso de la suerte. Era un libro escrito por el inglés Thomas Gatacre, que era un tratado sobre el escolazo, sobre cuántas posibilidades tenías vos de ganar a la escoba de 15 y todo eso. Y Chartres estaba maravillado con esta lectura. Estudió durante largo tiempo todo lo que tenía que ver con el azar y las probabilidades, y en asuntos de barajas y dados, y con el tiempo llegó a una conclusión. Tenía más posibilidades de ganar fortunas si hacía trampa, si usaba dados preparados y naipes marcados. Francis Chartres empezó a jugar en el regimiento, hemos dicho que formaba parte del ejército. Al poco tiempo los había desplumado a todos. La habilidad de Chartres llegó a oídos del jefe del ejército inglés, el duque de Marlborough, justamente John Churchill, un antepasado de Winston Churchill. Chartres marchó preso, lo metieron en cana. Lo procesó un consejo de guerra, lo condenaron a devolver toda la guita que había ganado y lo privaron de su grado militar. Bueno, la sentencia se cumplió. Al toque de tambor le rompieron la espada, lo expulsaron del ejército, el padre se enteró y lo desheredó, y Francis cruzó al continente y anduvo errante por un tiempo hasta que encontró un ejército en marcha rumbo a Flandes que lo aceptó como voluntario. Bueno, se ganó el aprecio de sus superiores hasta que un día le confiaron una suma importante de dinero para enrolar reclutas un poquitín mercenarios. El tipo iba por los pueblos y decía, a ver, el que se enrola acá, este ejército, le damos 50 pesos. Y para eso le habrán dado ponerle 500. No apareció más. Pero hizo algo. Se fue a una posada muy buena, con la guita y todo, ¿no? Cenó y hasta invitó al posadero a beber con él. A la mañana siguiente, Francis llamó al dueño a los gritos y le dijo que en sus calzones, disculpen ustedes, habían desaparecido durante la noche 700 guineas, que era lo que tenía, y un reloj de oro que no lo tenía. Se hizo el perturbado, qué sé yo, acusó al dueño de cobijar una cueva de ladrones, exigió ser acompañado ante un magistrado, y el posadero, para salvar la reputación de la casa, convenció a Chartres de que le permitiera indemnizarlo. Bueno, le dio otras 700 guineas. Chartres pagó la factura como un caballero, se fue, volvió al regimiento y dijo que le habían afanado la guita. Y ahí lo echaron otra vez del ejército, lo echaron 2 veces. Bueno, Francis, aunque desheredado, conservaba los aires, la pinta de la alta sociedad, y decidió andar por los salones de aquella gente y seguir jugando. Utilizó todas las trampas, anillos de hojalata con espejos bichaderos, imanes, orificios solo perceptibles para él, sobornó criados ajenos para que marcaran naipes ajenos, sobornó a niatos para que separaran el alero de los que jugaban contra él
y le hicieran señas con guiño de ojo y muecas de las cartas que tenían los otros. Así ganó un montón de guita, ¿no? La cuestión fue que se llenó de dinero y compró una finca en Londres y la transformó ¿en qué? En una casa de juego. Y allí solo se perdía. Ahí va la gente a perder. Perder por perder, pierda con Lotería de Tandil. En el plazo de unos pocos años, Charteris llegó a ser uno de los terratenientes más importantes de Inglaterra. Era un tipo alto, elegante, seductor. Bueno, cierta vez que sufrió un accidente a caballo, un párroco le ofreció hospitalidad en su casa para que se recuperara. Charteris aceptó la invitación y no perdió un minuto en aprovechar la situación para seducir a la hija del párroco. Saben ustedes que en Inglaterra los párrocos tienen familia. La muchacha aceptó corresponder a Charteris un domingo, cuando justamente el párroco se había ido a la iglesia a leer el sermón. Bueno, no se sabe a qué juegos se entregaron allí dentro, pero la casa, justo cuando estaban en lo mejor del amorío, se prendió fuego. Hay que tener mala suerte. Seduce uno a la hija del párroco y en lo mejor del asunto se te prende fuego la casa. Bueno, el caso es que Charteris junto a la muchacha tuvieron que salir desnudos por una ventana. Imagínese, domingo, toda la gente por ahí, los vieron, incluso los vio el párroco, que corrió a Francis a bastonazos e inició un proceso que luego no prosperó. Pero lo cierto es que Charteris comenzó a hacer algo espantoso, y es por eso que nuestro escritor Burgo Partridge lo llama cobarde. Dice Partridge: algunos de los degenerados más ricos de la época no se dignaban a buscar satisfacción en los lupanares públicos. Poseían suficiente dinero como para procurarse placeres más discretos. Y Charteris mantenía un harén privado, un serralio propio en Hornby Castle, regenteado por una matrona de edad ya avanzada. Y parece que el tipo engañaba a las muchachas que llegaban de las provincias, se ponía, a falta de estación de ferrocarril, se ponían donde llegaban las diligencias. Cuanto bajaba la muchacha, la contrataba como sirvienta de la mansión de Charteris y unos pocos días bastaban para que la joven se percatase de la clase de trabajo que le esperaba. Y muchas veces quedaban allí encerradas durante años, extorsionadas, algo que todavía sigue pasando. Hubo un momento en que la salud de Charteris flaqueó, entonces tuvo miedo y empezó a tener sentimientos caritativos. Habrá tenido miedo de morirse e ir al infierno. Creó una escuela, también decidió construir 24 refugios para acomodar a las mujeres pobres que habían sido víctimas de su propia conducta. Pero poco después recuperó la salud y se hizo malo otra vez. Bueno. Un día se presentó ante su mansión una muchacha llamada Anne Bond. Cuando llegó a trabajar, se dio cuenta de lo que pasaba allí. Se dio cuenta cuando el tipo quiso llevarla a la cama con violencia. Después Anne fue expulsada de la casa, acusada de haber robado, pero Anne fue a la cana, fue a la policía, contó todo lo que sucedía sería mucho mejor, allí dentro, y lo arrestaron y lo procesaron a Charteris. La defensa atacó la virtud y los motivos de la autora, la acusaron de prostitución, de robo, de extorsión. Muchos de los testigos y documentos de Charteris demostraron ser falsos y el jurado lo encontró culpable rápidamente. Era febrero de 1730. Fue conducido a Newgate para que escuchara la sentencia de muerte, pero a último momento el rey Jorge II lo perdonó. En 1732 cayó muy enfermo. Mientras yacía moribundo, reflexionaba sobre el futuro que le aguardaba. Desesperado, pagaba fortunas a cualquiera
que pudiera demostrarle que no existía el infierno. Pasaron cientos de hombres que con pizarras y libros le aseguraban que no existía ni el cielo ni el infierno, y otros también ofrecían su perdón a modo de salvación, y otros le decían que a lo mejor el purgatorio no estaba tan mal, y Charteris les pagó a todos. No sabemos lo que pasó con él, si no sabemos si fue al infierno, al purgatorio o al cielo, y no sabemos si hay cielo o infierno. El purgatorio es el más difícil que haya. Cuando murió en 1732, a los 56 años, sus vecinos rodearon el coche que condujo el cuerpo al cementerio y le arrojaron basura, le arrojaron. Más tarde atacaron el féretro y el cadáver fue despedazado. Jonathan Swift comentó sobre Charteris en varios escritos. Dijo que era un sinvergüenza, infame, vil, que tenía una manera de insinuarse a todos los ministros bajo diversas apariencias. A veces como proxeneta, otras como adulador, otras como informante. Pero todas sus apariencias eran espantosas. Yo solamente puedo agregar que es evidente que este hombre sentía simpatía por el demonio.